Todas y todos nuevamente. Bienvenidos a una nueva sesión respecto a citar en APA. La clase pasada estuvimos viendo cómo citar los textos cuando uno hace un informe en formato APA. Vimos cómo citar textualmente, la forma de redactar cuando es de uno o dos autores, las páginas y también cómo se parafrasea. Vimos dos tipos de parafraseo. Bien, hoy día nos vamos a centrar en lo que es la fuente bibliográfica, o sea, la información que va al final, en la bibliografía, cuando uno ya terminó el trabajo. Bien, vamos aquí al final. Estos son fuentes bibliográficas, 4 fuentes bibliográficas que tenemos acá a nuestra disposición. Entonces, cuando uno cita, cuando uno elabora la fuente bibliográfica de algún texto académico, este es el formato en APA que uno normalmente tiene que seguir. Bien, veamos el primer caso. El primero va el apellido del autor, coma, la primera letra del nombre. En este caso es Mauricio Duce, entonces ponemos Duce, M, punto, entre paréntesis el año, punto, y después viene el nombre del texto que estamos tratando en este caso. Deberíamos preocuparnos de la condena de inocentes en Chile, antecedentes comparados y locales para el debate. Posteriormente va la revista bajo la cual se redactó este texto académico. El volumen y después las páginas. Acá en la segunda cita tenemos el apellido del autor, la primera letra del nombre, el año, después el título del texto, la condena de inocentes en Chile, una aproximación empírica a partir de los resultados de los recursos de revisión acogidos por la Corte Suprema en el periodo 2007-2013. Después viene como la entidad que redactó el texto, en este caso no una revista, sino que es politicacriminal.cl. Bueno, sí, en realidad es una revista. Eh, el número del volumen y las páginas. Bien, después tenemos una fuente obtenida de una página de internet. En este caso van los apellidos de los dos autores. Se pone Fernández, que es el primer apellido, coma, la letra del primer nombre de este autor, que es P, punto, coma, el signo que significa I, el apellido del segundo autor, Casinelli, coma, la letra del primer nombre del autor, F, punto. Abre paréntesis, como no sabemos el año en que fue redactada esta fuente, le ponemos S.F. Cierra paréntesis. Así se escribe cuando uno no tiene el año en que se escribió el texto, pero se redacta de esta forma. El título de la noticia en este caso se llama Pesadilla tras las rejas, inocentes que son encarcelados por equivocación. O sea, es un reportaje. Después tenemos eh, la fecha en que nosotros accedimos al documento, en este caso el 11 de mayo del 2019, bajo este formato, mayo 11,2019, de TVN, que es la entidad que provee la información, 2.24horas.cl. Y después viene sitio web, dos puntos, y acaba el link de la información. Bien. Y finalmente tenemos esta última fuente bibliográfica. Castillo es el apellido del autor, copa, y de Ignacio Castillo. A ver, confirmemos si efectivamente Ignacio Castillo. Sí, Ignacio Castillo. Entonces acá va Castillo, coma, y de Ignacio, punto 2013, entre paréntesis, el título del texto, enjuiciando al proceso penal chileno desde el inocentrismo, entre paréntesis algunos apuntes sobre la necesidad de tomarse en serio a los inocentes. Este texto también fue redactado en la entidad politicacriminal.cl, volumen 8, páginas 249, 313. Ahora, suele ocurrir que es muy difícil comprender los formatos en los que se redactan estas fuentes bibliográficas porque hay distintos formatos dependiendo de si el texto es un artículo de una revista, si es un paper o un artículo, o si el artículo estaba en algún libro
o si la información es de una página de internet, o incluso si es una entrevista o un focus group, lo que sea. Por ello, les voy a sugerir una página que crea esta misma información, pero de forma automática, sin que ustedes tengan que escribir completamente manual la fuente, sino que solamente tienen que completar algunos cuadros y automáticamente se les generará la fuente bibliográfica. Y es esta. Acá tienen el link, que lo voy a dejar en la descripción del video. Bien. Y llegamos hasta esta interfaz, esta página. Haz clic en un determinado botón dependiendo de la fuente de donde obtuviste la referencia. Bien. También hay una explicación de lo que significa un journal, publicación académica especializada. Eso es porque acá abajo dice si tu fuente es, es el artículo de un periódico, un jornal o revista en una base de datos. Bien. Estos son los diferentes tipos de referencias que uno puede realizar. Vamos viendo uno por uno. Que es el primero. Acá en este uno pone los autores, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico, revista, volumen, páginas, fecha en que se obtuvo la información de la base de datos, nombre de la base de datos de la cual se obtuvo la información, y uno después le da a generar cita. Bien, y acá abajo están como las indicaciones respecto a cómo rellenar ciertos espacios. Bien, después viene artículo de página web. Aquí van los autores, año de publicación, título del artículo, fecha de recuperación del documento, asociación que publica el artículo, la URL que corresponde al link y le damos generar cita. Bien, en este caso, hagamos el ejemplo para que ustedes vean el resultado. Vamos a inventar la información, eso sí. Bravo, coma, de, que es el primer nombre del autor y el apellido, año de publicación, le vamos a poner 2018. El título del artículo, presos inocentes. Fecha de recuperación en el documento, o sea, cuando yo ingresé a esa fuente bibliográfica, le vamos a poner que fue el 10 de julio. 10, yo ingresé el 10 de julio a esa fuente bibliográfica. Asociación que publica el artículo, le vamos a poner que es la Universidad de Chile. Lo vamos a poner de esta forma. Y aquí va la URL. Bien, aquí estamos inventando la información. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos completados los datos, le ponemos generar ficha y nos genera esta ficha bibliográfica. Entonces solamente nosotros tenemos que seleccionar la información y copiar y pegar en nuestro trabajo. Bien, esa es la gracia de esta página. Entonces, lo mismo ustedes lo pueden hacer con, si tu fuente es un artículo o capítulo de un libro, veamos, aquí van los autores, año de publicación, título del capítulo, nombre del libro, página, lugar de publicación del libro, editorial, y le damos generar ficha. Acá también abajo aparece las recomendaciones generales para que uno vaya guiándose y haciendo bien la redacción de cada uno de los datos que se piden en esta tablita. Lo mismo también en la página web, recomendaciones generales, acá también en recomendaciones generales. También tenemos, si tu fuente es un artículo de enciclopedia, aquí van autores, año de publicación, título del artículo, nombre de la enciclopedia, volumen, páginas, lugar de publicación de la enciclopedia, editorial y generar ficha. Y después copiar y pegar en el trabajo. Si tu fuente es un periódico, autor, año de publicación, título del artículo, título del periódico, páginas, generar ficha. También acá con sus recomendaciones generales. Si tu fuente es un artículo de revista, autores, fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen, páginas, y generar ficha para después copiarla y pegarla en el documento, también con sus recomendaciones generales, que es importante que las lean para que la información que ustedes completen aquí en las casillas esté bien redactada y no tenga ningún problema de formato. Y finalmente, si, bueno, esta ya la habíamos visto, ¿no? Parece que sí. Y finalmente, si tu fuente es un libro, autores, año de publicación,
título del libro, lugar de publicación, editorial, generar cita y copiar y pegar. También tiene sus recomendaciones generales. Insisto, es importante que lean las recomendaciones generales en cada formato que ustedes utilicen, porque esa es la única forma de asegurarse que la información de las casillas esté bien redactada y después no tengan problema en la redacción de su artículo. Porque si hay algún dato que esté mal redactado en la fuente, tanto en la fuente bibliográfica como en las citas de textos, es probable que al momento de ser evaluados se les considere como plagio y incluso eso también les significa quedar fuera de alguna investigación o concurso académico. Bien, bueno, ese ha sido por hoy la lección. Vimos cómo redactar una referencia bibliográfica y también eh, revisamos esta página que nos ayuda de forma automática a redactar las referencias bibliográficas y es mucho más rápido. Y a mí me ha servido bastante. Yo esta la utilizo desde que ingresé a estudiar, trabajo en la universidad desde hace 2 años atrás y cada vez que redacto un informe y tengo que elaborar la bibliografía final, acudo a esta página. Así que se las recomiendo y mucho éxito. Y muchas gracias por su atención. Hasta aquí hemos llegado. Adiós.